Lectura correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana, por parte de la Iglesia de Cristo y Barra Centro. Presta atención a cómo Jesús sufrió. Imagina a Jesús, el varón de dolores, Isaías 53:3, en las siguientes situaciones. En la tumba de Lázaro, que si Jesús no hubiera llorado, Juan capítulo 11, versículo 35, sino dicho en su lugar, andando todo el mundo, por favor, dejen de lamentarse, conténganse, que yo me ocuparé de esto. Que si su oración por Jerusalén hubiera sido como esta: quise reunirlos como una gallina reúne sus pollitos, pero ustedes tomaron su decisión, se volvieron contra Dios, eso está muy mal, sigo adelante sin ustedes. O, cuando Jesús estaba en la cruz, si en lugar de clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, le hubiera gritado a la multitud, Dios es grande, Él saldrá victorioso, alabadle. En la Escritura, la respuesta agradable a Dios no es darle largas ni encubrir. Se nos muestra y enseña a tratar sinceramente y en oración nuestras pérdidas y desengaños, grandes y pequeños, y todas las otras confusas emociones que los acompañan. La Escritura nos manda a prestar atención. Afligirse es indispensable para una espiritualidad real. Sospecho que David, el salmista, y Jeremías, el autor del libro de Lamentaciones, comprendieron esta tendencia de no dejar que penetren en nuestras vidas las realidades difíciles y dolorosas. Sin embargo, sabiendo lo indispensable que son las pérdidas para que cambiemos y crezcamos, escribieron canciones y poemas de lamento para que los cantáramos de generación en generación. Ponga atención a las muertes en nuestro pasado. Jesús definió el proceso de crecimiento con estas palabras: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan capítulo 12, 24. Jesús caracteriza la vida cristiana como un morir, de forma que una nueva puerta pueda abrirse a una nueva vida completamente nueva. No obstante, la muerte debe llegar primero. Esa muerte comienza a participar en el a veces penosísimo proceso de prestar atención. Sin embargo, si le prestamos atención a las muertes, algo nuevo nacerá. A Bianca, por ejemplo, la atormentaron desde muy temprana edad sus sueños. Recuerda pesadillas sexuales a los 11 años de edad. Se sacudiría y derramaría lágrimas, sintiéndose sucia. Todavía era muy joven para saber que sus pesadillas eran el resultado de años de vejaciones y violación a manos de un pariente muy querido. Creció sin notar que estaba ansiosa y que se sentía incómoda con su sexualidad y la sexualidad de otros. A lo largo de los años, Bianca habló con 3 personas acerca de lo que había sucedido. Ninguna hizo preguntas. Una comentó, bien, quizás él estaba experimentando. Bianca no siguió hablando del asunto. Estaba consciente de su abuso sexual. No lo había enterrado. No tenía que recordarlo. Siempre estaba ahí. En 1989, comenzó a trabajar para la Junta de Educación en el mayor distrito escolar de la ciudad de Nueva York, en una escuela donde el 95% de la población estaba bajo el nivel de la pobreza. Sus pesadillas volvieron como una venganza. La falta de protección y seguridad en la vida de algunos de sus estudiantes evocaban las terribles imágenes de su propia infancia. Sus sueños se llenaron de nuevo de violencia, violaciones y ansiedad. El insomnio se hizo presente. Para entonces ya había sido cristiano durante 12 años y había asistido fielmente a los estudios bíblicos y reuniones de oración. Pese a ello, la sensación de tristeza que siempre había impregnado su vida se hizo abrumadora. La iglesia estaba interesada en su fortaleza y su servicio. Estaba dotada de muchas maneras, pero no podía confesar que moría en su interior. Nadie en el liderazgo había exhibido vulnerabilidad, debilidad, confusión o dolor extremo. Todo era alabad a Dios porque es bueno. Ella servía a un Dios en el que no confiaba, un Dios al que sentía distante y solo interesado en sus fuerzas. Muchos domingos lloraría copiosamente, pensando que sus hijos tendrían que visitarla bajo alguna estación de trenes porque terminaría como una prostituta. Se preguntaba cómo una vida tan quebrantada podría recomponerse algún día. Secretamente se preguntaba cómo Dios pudo haber menospreciado esas noches de muerte y abuso y no moverse para protegerla. El propio Dios es un abusador, pensó. Movida por la desesperación, Bianca acudió a un lugar seguro para hablar de su pena.
a localizar un consejero cristiano por medio de un amigo. Aquí comenzó a explorar y lamentar la destrucción de su integridad como una niña pequeña. Penetró en el caos y la oscuridad de la muerte de su infancia a manos de un pariente. Ahora se abrieron las puertas. Las cosas parecían solo empeorar mientras explotaban en ira y depresión sus sentimientos y furia congelada. Ella respondió a un llamado al altar de la iglesia para personas con algunos amigos cercanos de confianza en la congregación. Dejó de esforzarse tanto por ganarse la aprobación de Dios y comenzó a palpar el amor y la gracia en el Evangelio. Estos eventos habían requerido años. Bianca tiene un hueco en su alma que nunca desaparecerá. Luego de ella murió a manos de su abusador que no pudo recuperar. Sin embargo, se halla en una jornada hacia la santidad. Se trata de un proceso. Asuntos relacionados con su abuso sexual salen a relucir demasiado a menudo, y a veces se queda un poco atascada. Las injusticias hacia los niños agitan a veces en ella dolorosos recuerdos. Pero Bianca camina, ama y sirve a Cristo. Su jornada le ha dado una claridad y una profundidad sobre el Evangelio como a muy pocos. Aporta enseñanzas, entendimiento y nueva vida de muchas maneras pequeñas y poderosas, a través de la danza, la participación en grupos pequeños y los dones de discernimiento y sabiduría, de manera que nuestra teología puede ser limpia, como Bianca la describe. Ahora hay atisbo de santidad en mi vida, dice ella. Tomado del libro Una iglesia emocionalmente sana, de Peter Scazzero, Editorial Vida.